Bienvenido al canal de Narraciones Budismo. Sutra de la Naturaleza de Buda. Tathagata-garbha. Mahayana Tathagata-garbha Sutra. Traducido por Upasaka Losang Gyatso. Traducido durante la dinastía Jin del Este por el maestro Tripitaka Buddhabhadra de India. Esto y una vez. El Bhagavan permanecía en Gradakuta, cerca de Rayagriva, en el salón de lectura de un pabellón con muchas gradas, construido con fragante madera de sándalo. Había alcanzado la budeidad 10 años antes y estaba acompañado por una asamblea de 100.000 grandes monjes y una multitud de bodhisattvas, grandes seres, 60 veces el número de los granos de arena en el Ganges. Todos ellos habían perfeccionado su celo en la práctica y habían hecho formalmente sus ofrendas a las 100.000 miríadas de legiones de Budas. Todos pudieron girar la irreversible rueda del Dharma. Si un ser llegara a oír sus nombres, llegaría a entrar irremisiblemente en el insuperable sendero. Sus nombres eran Bodhisattva Dharmamati, Bodhisattva Simagmati, Bodhisattva Vajramati, Bodhisattva Mente Armoniosa, Bodhisattva Shrimati, Bodhisattva Chandraprabha, Bodhisattva Ratnaprabha, Bodhisattva Purnachandra, Bodhisattva Vikrama, Bodhisattva Ananda Vikramin, Bodhisattva Trailoka Vikramin, Bodhisattva Valokiteshvara, Bodhisattva Mahasatama, Pradva, Bodhisattva Gandhahastin, Bodhisattva Sugandha, Bodhisattva sobrepasando la sublime fragancia, Bodhisattva Suprema Matriz, Bodhisattva Surya-Karpa, Bodhisattva Adorno de la Enseñanza, Bodhisattva Gran Estandarte Dorado, Bodhisattva Vimalaketu, Bodhisattva Luz Sin Límite, Bodhisattva Otorgador de Luz, Bodhisattva Vimalaprabha, Bodhisattva Pramudita Raja, Bodhisattva Ratnapani, Bodhisattva Akashagarbha, Bodhisattva Rey de la Luz Virtuosa, Bodhisattva Rey Dharani Independiente, Bodhisattva Dharani, Bodhisattva Sarva Shoka Pramardin, Bodhisattva liberando a todos los seres de la tristeza, Bodhisattva mente llena de gozo, Bodhisattva Purna Manorata, Bodhisattva satisfacción eterna, Bodhisattva todo esplendor, Bodhisattva Ratnamati, Bodhisattva cuerpo transformación de mujer, Bodhisattva palmada de trueno, Bodhisattva Kalyanamitra, Bodhisattva visiones no irrelevantes, Bodhisattva Sarvadharma Svatantra, Bodhisattva Maitreya y Bodhisattva Manjosi. También estaban presentes bodhisattvas grandes seres como ellos, procedentes de los innumerables campos búdicos cuyo nombre igualaba 60 veces al número de granos de arena en el Ganges, junto con un incalculable número de devas, nagas, yaksas, gandharvas, asuras, garudas, kinnaras, majoragas, todos juntos para mostrar sus respetos y hacer ofrendas. Entonces el Buda se sentó erguido en meditación, en el pabellón de madera de sándalo, y con sus poderes realizó una proyección milagrosa. Aparecieron en el cielo un incontable número de flores de loto de 1000 pétalos, tan grandes como las ruedas de un carro, llenos de colores y fragancias que nadie podría comenzar a numerar. En el centro de cada flor estaba proyectada milagrosamente una imagen de un Buda. Las flores se elevaron y cubrieron el cielo como estandartes de guirnaldas, cada flor emitiendo incontables rayos de luz. Los pétalos simultáneamente abrieron su esplendor y entonces, a través del poder milagroso del Buda, todos se marchitaron en un instante. Dentro de las flores, todas las imágenes de Buda estaban sentadas con las piernas cruzadas en la posición del loto, y cada una de ellas emitió incontables cientos de miles de rayos de luz. Lo espectacular del evento en ese momento era tan milagroso que toda la asamblea se regocijó y bailó extasiada. De hecho, era tan extraño y milagroso que todos empezaron a preguntarse por qué las incontables flores maravillosas fueron destruidas de repente. Conforme se marchitaban y oscurecían, el aroma que despedían era insoportable y nauseabundo. Pero en ese momento, el Bhagavan realizó el por qué los bodhisattvas estaban perplejos. Así que se dirigió a Vajramati diciendo: «Hijo de noble familia, si hay algo en las enseñanzas del Buda que te deja perplejo, siente con libertad para preguntar sobre ello». El bodhisattva Vajramati sabía que toda la asamblea estaba perpleja y de esta forma se dirigió al Buda diciendo: «Bhagavan, ¿por qué estaban proyectadas aquellas imágenes de Buda en todas las innumerables flores? ¿Y por qué razón ascendieron a los cielos y cubrieron el mundo? ¿Y por qué las imágenes del Buda, cada una de ellas, emitió incontables cientos de miles de rayos de luz?»
Todos en la asamblea miraron y juntaron sus manos en muestra de respeto. En ese momento el Bodhisattva Vagramati habló en verso diciendo: «Nunca he presenciado un prodigio milagroso como el de hoy. Ver cientos de miles y millones de Budas sentados en la postura del loto, cada uno emitiendo incontables rayos de luz, llenando todos los campos, disipando la suciedad de los falsos maestros. Adornando todos los mundos, los lotos repentinamente se marchitaron. No había nadie que no estuviera disgustado. Ahora dinos, ¿por qué proyectaste esta visión mágica? Vimos Budas más numerosos que las arenas del Ganges e incalculables formas transfiguradas. Nunca antes he visto lo que he presenciado ahora. Deseo que nos dé una explicación». En ese momento el Bhagavan habló a Vagramati y a los otros bodhisattvas diciendo: «Hijos de noble familia, hay un extenso y profundo sutra llamado Tathagatagarbha, naturaleza de Buda. Es porque el Buda quería exponéroslo, por lo que os mostró estos signos. Deberíais escucharlo todo atentamente y meditar en ello». Todos dijeron: «Excelente, deseamos oírlo». El Buda dijo: «Hijos de noble familia, hay una comparación que puede ser hecha entre las incontables flores proyectadas mágicamente por el Buda, que súbitamente se marchitaron, y las innumerables imágenes del Buda proyectadas mágicamente, con sus muchos adornos, sentados en la posición del loto dentro de las flores, que emitían una luz tan impresionante que no había nadie en la asamblea que no mostrara reverencia. Con una similar fascinación, hijos de noble familia, cuando el Buda observa a todos los seres sintientes con el ojo de Buda, ve que escondidos dentro de las emociones aflictivas del apego, confusión, enfado e ignorancia, está sentada augustamente e inamovible la mente del Tathagata, la palabra del Tathagata y el cuerpo del Tathagata. Hijos de noble familia, todos los seres sintientes, aunque se encuentren con todo tipo de obstrucciones aflictivas, tienen una naturaleza de Buda que es eternamente inmaculada y que está repleta de virtudes no diferentes de las mías. Además, hijos de noble familia, es como una persona dotada de visión sobrenatural que puede ver los cuerpos de los tathagatas sentados en la posición del loto dentro de las flores, aun cuando los pétalos no estén todavía abiertos. Mientras que después de que los pétalos marchitos ya hayan caído, estos tathagatas se manifiestan para que todos los puedan ver. De la misma forma, el Buda realmente ve la naturaleza de Buda de los seres, y porque quiere revelarles la naturaleza del Buda, él expone los sutras y el Dharma para destruir las emociones aflictivas y revelar la naturaleza de Buda. Hijos de noble familia, este es el Dharma de todos los Budas. Aparezcan o no Budas en el mundo, la naturaleza de Buda de todos los seres sintientes es eterna e inmutable. Tan solo sucede que está cubierta por las emociones aflictivas de los seres conscientes. Cuando el Tathagata aparece en el mundo, expone el Dharma a lo largo y a lo ancho, para eliminar su ignorancia y tribulación y para purificar su sabiduría primordial. Hijos de noble familia, si existe un bodhisattva que tiene fe en esta enseñanza y que la practica con la mente concentrada en un solo punto, alcanzará la liberación y la perfecta iluminación y, para beneficio del mundo, realizará los actos de un Buda a lo largo y a lo ancho. En ese momento el Bhagavan se expresó en verso diciendo: «Es como las flores marchitas. Antes de que sus pétalos se hayan abierto, alguien con visión sobrenatural puede ver el inmaculado cuerpo del Tathagata. Después de que los pétalos de las flores marchitas hayan caído, uno ve sin obstáculos al Maestro, el cual para tratar las emociones aflictivas triunfantemente aparece en el mundo. El Buda ve que todas las clases de seres sintientes universalmente poseen la naturaleza de Buda. Está cubierta con incontables emociones aflictivas, lo mismo que una maloliente maraña de pétalos marchitos. Siendo así, el Buda, para beneficio de todos los seres sintientes, expone el Dharma en todos los sitios para ayudar a eliminar sus emociones aflictivas y rápidamente alcanzar la condición de Buda. El Buda ve con su ojo de Buda que en los cuerpos de todos los seres sintientes se encuentra ocultada la naturaleza de Buda. Por eso el Buda expone el Dharma para revelarla. Oh hijos de noble familia, es como la miel pura en una cueva o en un tronco, rodeada y protegida por incontables enjambres de abejas. Puede ocurrir que aparezca una persona que conozca algunas técnicas inteligentes. Primero aparta las abejas y coge la miel, y entonces hace lo que quiere con ella, comiéndosela o regalándola a lo largo y ancho. Similarmente, hijos de noble familia, todos los seres poseen la naturaleza de Buda. Es como la miel pura en una cueva o en un árbol, pero cubierta por las emociones aflictivas, las cuales, como un enjambre de abejas, impiden que pueda ser cogida. Con el ojo de Buda, el Buda lo ve claramente, y con los apropiados medios virtuosos, el Buda expone el Dharma para destruir las emociones aflictivas y revelar la visión de un Buda.
y en todos los lugares realizo los actos de un Buda para beneficio del mundo. Acto seguido, el Bhagavan se expresó en verso diciendo: es lo mismo que ocurre cuando la miel está en una cueva o en un árbol, aunque esté rodeada de incontables abejas, escogida por alguien que conoce un medio hábil y efectivo para primero quitar el enjambre. La naturaleza de Buda de los seres sintientes es como la miel en una cueva o tronco. La maraña de ignorancia y tribulación es como el enjambre de abejas que impiden cogerlo. Para beneficio de todos los seres, el Buda enseña el noble Dharma, dotado de medios virtuosos, para apartar a las abejas de las emociones aflictivas, revelando la naturaleza de Buda. Con una elocuencia que no conoce obstáculo, el Buda predica el Dharma, compasivamente aliviando a los seres, ayudando en todos los lugares a alcanzar la perfecta iluminación. Oh hijos de noble familia, es como un grano de trigo al que aún no se le ha quitado la cáscara. Alguien que está en la miseria puede locamente desdeñarlo y considerarlo como algo que debiera ser descartado. Pero cuando se limpia, el grano siempre puede ser usado. De la misma manera, buenos hijos, cuando el Buda observa a los seres con el ojo de Buda, ve que la cáscara de las emociones aflictivas cubre su ilimitada visión de Tathagata. Así que con los medios adecuados, el Buda expone el Dharma para posibilitarles el eliminar las emociones aflictivas, purificar su perfección de la sabiduría 10º nivel del Bodhisattva y lograr en todos los mundos la perfecta y completa iluminación. Y a continuación el Bhagavan expresó todo esto en verso diciendo: es como lo que sucede cuando todos los granos, cuyas cáscaras aún no han sido apartadas, son desdeñados por alguien que está en la miseria. Pero aunque la parte exterior parezca algo que no sirve para nada, el interior es genuino y no es algo para ser destruido. Después de que las cáscaras son apartadas, llega a ser comida apropiada para un rey. El Buda ve que todas las clases de seres sintientes poseen la naturaleza de Buda, ocultada por las emociones aflictivas. El Buda predica para eliminar estas cosas, para permitirles lograr la omnisciencia. De la misma forma que el Buda tiene una naturaleza de Buda, así sucede con todos los seres sintientes. Cuando ellos la desarrollan y purifican, rápidamente alcanzan el sendero insuperable. Oh hijos de buena familia, es como el oro puro que ha caído dentro de un pozo lleno de inmundicias y ha estado sumergido y sin verse durante años. El oro puro no se deteriora, aunque nadie sepa que está allí. Pero suponed que alguien dotado de visión sobrenatural aparece y le dice a la gente: dentro de las impuras inmundicias hay una joya de oro puro. Deberíais de cogerla y hacer con ella lo que os parezca mejor. Similarmente, hijos de noble familia, las impurezas inmundicias son vuestras innumerables emociones aflictivas. La joya de oro puro es vuestra naturaleza de Buda. Por esta razón, el Tathagata expone el Dharma, para permitirles a los seres sintientes destruir sus emociones aflictivas, lograr la perfecta iluminación y realizar los actos de un Buda. En ese momento, el Bhagavan se expresó en verso diciendo: es como lo que sucede cuando el oro es sumergido en desechos impuros donde nadie puede verlo. Pero alguien con visión sobrenatural lo ve y se lo cuenta a la gente diciendo: si lo cogéis y lo limpiáis lavándolo, podéis hacer lo que queráis con él, lo que hace que todos sus parientes y su familia se alegren. La visión del Sugata es como esto. Él ve que para todas las clases de seres sintientes no es destruida la naturaleza de Buda, aunque esté sumergida en la aluvión de todas las emociones aflictivas en su lodo. Así que es adecuadamente expone el Dharma y les permite manejar todas las cosas para que las emociones aflictivas que están ocultando la naturaleza de Buda sean rápidamente eliminadas y los seres sintientes purificados. Oh hijos de noble familia, es como un tesoro almacenado escondido bajo la vivienda de una familia pobre. El tesoro no puede hablar y decir que está allí, puesto que no es consciente de sí mismo y carece de voz, así que nadie puede descubrir este tesoro almacenado. Lo mismo sucede con los seres, pero no hay nada que esté fuera del alcance del poder de la visión del Tathagata. El tesoro almacenado del Gran Dharma está dentro de los cuerpos de todos los seres. No oye y no es consciente de las adicciones y engaños de los 5 venenos. La rueda del samsara gira y los seres están atados a incontables sufrimientos. Por eso los Budas aparecen en el mundo y les revelan la naturaleza del Dharma del Buda en el interior de sus cuerpos. Y ellos creen en ello y lo aceptan, y purifican así su sabiduría primordial. En todos los lugares para beneficio de los seres, él revela la naturaleza de Buda. Él emplea una elocuencia que no conoce obstáculos para beneficio de la fe en el Buda. De esta forma, hijos de noble familia, con el ojo de Buda, el Buda ve que todos los seres sintientes poseen la naturaleza del Buda. Y así, en beneficio de los bodhisattvas, el Buda expone este Dharma.
En ese momento el Buda se expresó en verso diciendo: es como un tesoro almacenado dentro de la casa de un hombre pobre. El dueño no es consciente de ello ni el tesoro puede hablarle. Durante mucho tiempo está enterrado en la oscuridad y no hay nadie que pueda decir nada sobre su presencia. Cuando tienes un tesoro pero no lo sabes, hay pobreza y sufrimiento. Cuando el ojo del Buda observa a los seres sintientes, ve que aunque ellos transmigren debido a los 5 venenos, hay un gran tesoro en sus cuerpos que es eterno e inmutable. Cuando el Buda ve esto, enseña para beneficio de todos los seres, permitiéndoles obtener la sabiduría primordial y la gran riqueza de cuidar ampliamente a los demás. Si creéis lo que el Buda os ha enseñado sobre la certeza de que todos los seres tienen un tesoro almacenado y practicáis con fe y entusiasmo, empleando medios virtuosos, rápidamente alcanzaréis el insuperable sendero. Oh hijos de noble familia, es como el hueso de la fruta de Amra, que no se deteriora. Cuando la plantas en la tierra, crece y se convierte en el más alto y regio de los árboles. De la misma forma, hijos de noble familia, cuando el Buda mira a los seres con la visión de Buda, ve que la naturaleza de Buda está rodeada por una cáscara de ignorancia, igual que las semillas de una fruta se encuentra tan solo en su interior. Hijos de noble familia, esta naturaleza de Buda está fría e inmadura. Es la profunda atracción por el nirvana, lo que es propiciado por la sabiduría. Es llamada consumación de la incomparable iluminación. Buda perfecto, el Tathagata, el Arhat. Hijos de noble familia, después de que el Tathagata ha observado a los seres, él enseña este mensaje para purificar la sabiduría de los bodhisattvas, los grandes seres. En ese momento el Bhagavan se expresó en verso diciendo: es como el hueso de una fruta de Amra que no se deteriora. Plantadlo en la tierra e inevitablemente un gran árbol crece. La visión sin falta de un Tathagata ve que la naturaleza de Buda, dentro de los cuerpos de los seres, es como una semilla dentro de una flor o de un fruto. Aunque la ignorancia cubre la naturaleza de Buda, tenéis que tener fe y realizar que estáis en posesión de la sabiduría perfecta que no puede ser destruida. Por esa razón el Buda expone el Dharma y revela la naturaleza de Buda, para que podáis lograr rápidamente el insuperable sendero, como una fruta crece en el más regio de los árboles. Oh hijos de noble familia, es como un hombre con una estatua de oro puro que viajó a través de los angostos caminos de un país extranjero y temió que lo asaltaran y lo robaran. Así que envolvió la estatua en unos trapos inservibles de forma que nadie supiera lo que tenía. Durante el camino el hombre murió repentinamente y la estatua de oro fue tirada a campo abierto. Los viajeros la pisaban y llegó a estar sucia por completo. Pero una persona con visión sobrenatural vio que dentro de los inservibles trapos estaba una estatua de oro puro, así que le quitó los trapos y todos le rindieron homenaje. Similarmente, hijos de noble familia, el Buda ve a los diferentes seres con sus muchas emociones aflictivas, transmigrando a través de la noche larga del samsara sin final, y él percibe que dentro de sus cuerpos está morando la naturaleza de Buda. Son tan augustos y puros como el Buda y no diferentes de él. Por esta razón, el Buda expone el Dharma a los seres, para que puedan tratar esas emociones aflictivas y purificar su sabiduría de Buda. El Buda gira la rueda del Dharma una y otra vez para convertir a todos los mundos. En ese momento el Bhagavan se expresó en verso diciendo: es como un viajero que va a otro país llevando una estatua de oro, el cual la envuelve en trapos sucios e inservibles y queda abandonada en un campo baldío. Alguien con poderes sobrenaturales la ve y la pone en conocimiento de la gente. Ellos apartan los trapos sucios y descubren la estatua y todos se alegran enormemente. La visión sobrenatural del Buda es como esto. El Buda ve que todas las clases de seres están enredados en las emociones aflictivas y en las acciones malvadas y están atormentados con todos los sufrimientos del samsara. También ve que dentro del polvo de la ignorancia de todos los seres sintientes, la naturaleza de Buda se sienta inmóvil, grande e indestructible. Tras ver esto, el Buda les explica a los bodhisattvas que las emociones aflictivas y las acciones malvadas cubren el cuerpo más victorioso. Deberíais de empeñarlos en tratarlas con sus antídotos y manifestar la sabiduría de un Buda. Es el refugio de todos, dioses, humanos, nagas y yaksas. Oh hijos de buena familia, es como una mujer que es pobre, detestable, fea y odiada por los demás, la cual alberga un hijo noble en su vientre. Él llegará a ser un rey que gobierne el mundo, que gobierne en las 4 direcciones, pero ella no conoce su historia futura y constantemente piensa en él como un paria, como un niño pobre.
De la misma manera, hijos de noble familia, el Tathagata ve que todos los seres están girando en la rueda del samsara, recibiendo el sufrimiento y los venenos, pero sus cuerpos poseen la naturaleza de Buda. Como esa mujer, ellos no realizan esto. Por eso es por lo que el Tathagata, por todos los lugares, expone el Dharma diciendo: hijos de noble familia, no os consideréis como alguien inferior o como parias. Todos vosotros podéis individualmente, poseéis la naturaleza de Buda. Si os esforzáis y destruís vuestros pasados comportamientos negativos, recibiréis entonces el título de Bodhisattva o de Bhagavan y convertiréis y salvaréis a un incontable número de seres. En ese momento el Bhagavan se expresó en verso diciendo: es como una mujer pobre cuya apariencia es vulgar y vil, pero que alberga en su seno a un hijo noble, el cual llegará a ser un rey que gobernará el mundo. Dotado con las 7 joyas y todas las virtudes, él poseerá como rey las 4 esquinas de la tierra. Pero ella es incapaz de conocer esto y tan solo concibe pensamientos de inferioridad. El Buda ve que todos los seres son como niños angustiados. Dentro de sus cuerpos está la naturaleza de Buda, aunque ellos no lo saben. Así que el Buda les dice a los bodhisattvas: tened cuidado de no consideraros como seres miserables. En vuestros cuerpos reside la naturaleza de Buda. Siempre contienen la luz de la gracia salvadora del mundo. Con las 7 joyas se refiere a las 7 joyas Vajra o indestructibles: el Buda, el Dharma, la asamblea de los seres nobles, el elemento o naturaleza de Buda, la iluminación, las cualidades de un Buda y las actividades de un Buda. En otro sentido, las 7 joyas son el precioso ministro, etc., que se ofrecen en el mandala. Si os esforzáis y pasáis mucho tiempo sentados en la sala de meditación, obtendréis el sendero de los más elevados poderes psíquicos y salvaréis a ilimitados seres. Oh hijos de noble familia, es como un maestro fundidor fundiendo una estatua de oro puro. Después de que la fundición está acabada, se vuelca y se coloca en el suelo. Aunque la parte externa está chamuscada y ennegrecida, el interior no ha cambiado. Cuando se abre y se saca la estatua, el color dorado es radiante y deslumbrante. Similarmente, hijos de noble familia, cuando el Tathagata observa a los seres, ve que la naturaleza de Buda está dentro de sus cuerpos, repleta con todas sus muchas virtudes. Tras ver esto, el Buda revela a lo largo y ancho que todos los seres obtendrán ayuda. Él aparta las emociones aflictivas con su sabiduría compasiva y revela el cuerpo de Buda como una persona destapando una estatua dorada. En ese momento el Bhagavan se expresó en verso diciendo: es como una gran fundición con incontables estatuas de oro. La gente insensata mira la parte exterior y ve tan solo los oscurecidos moldes de tierra. El maestro fundidor estima que ya se debe de haber enfriado y lo abre para extraer su contenido. Todas las impurezas son quitadas y la obra se muestra claramente. Con la visión de Buda, el Buda ve que todos los seres son como esto. Dentro de la concha de barro de las pasiones, todos tienen la naturaleza de Buda. Por medio de la sabiduría compasiva rompemos el molde de las emociones aflictivas y descubrimos la naturaleza de Buda. Es como oro puro y luminoso. Puesto que el Buda había visto esto, y es así, ha instruido a todos los bodhisattvas. Así deberíais de aceptarlo y transformar a todos los demás seres. En ese momento el Bhagavan habló a Vajramati y a los demás bodhisattvas, los grandes seres, diciendo: seáis monjes o upasakas, hijos o hijas de noble familia, deberíais de aceptar, recitar, copiar, reverenciar y exponer ampliamente este sutra de la naturaleza de Buda para beneficiar de los demás. Los méritos que derivan de ello son inestimables. Vajramati: si hubiera un bodhisattva el cual, para beneficio del sendero del Buda, trabajara diligente y asiduamente, o que cultivase los poderes sobrenaturales, o que haya entrado en todos los estados de conciencia, o que deseara plantar la raíz de virtud, o que venera a los Budas del presente, más numerosos que las arenas del Ganges, o que erigió más estupas con las 7 joyas, que arenas hay en el Ganges, y que las presentó como un regalo a 50 veces más Budas, bodhisattvas y esavakas en la asamblea, que granos de arena hay en el Ganges, y que hizo esto durante miles de millones de kalpas. Vajramati, ese bodhisattva, aún no igualará a la persona que encuentra el profundo gozo y la completa e insuperable iluminación en el Sutra de la naturaleza de Buda, que lo acepta, lo recita, lo copia o que incluso venera una sola de sus metáforas. Vajramati:
Incluso aunque el número de virtudes a raíz y de virtudes plantadas por esos hijos de noble familia en nombre de los Budas es incalculable, no llega a ser una centésima o una milésima o cualquier posible fracción calculable del número de virtudes obtenidas por el hijo o hija de noble familia que venera el Sutra de la naturaleza de Buda. En ese momento el Bhagavan se expresó en verso diciendo: si hay una persona buscando la perfecta iluminación, que escucha y acepta este sutra, y que lo copia y venera, incluso un simple verso, la sutil, profunda naturaleza de Buda surgirá instantáneamente acompañada de gozo. Si te aplicas a esta enseñanza verdadera, tus virtudes serán incalculables. Si hay una persona buscando la perfecta iluminación que ha logrado grandes poderes espirituales y que desea hacer una ofrenda a los Budas de las 10 direcciones y a los Bodhisattvas y Sravakas de la asamblea, el número de los cuales es superior al de las arenas del Ganges, 1.000.000 de veces incalculable, si por cada uno de los Budas construyera una maravillosa estupa de 10 yojanas de alto y con una extensión en la base de 40 li, en cuyo interior hubiera dispuesto un asiento de 7 joyas con todas las maravillas apropiadas para el augusto maestro, cubierta con pinturas divinas y cojines, cada uno con un diseño único, si él ofreciera al Buda y a la asamblea un número incalculable de ellas, más que las arenas del Ganges, y si las ofreciera sin cesar, día y noche, durante cientos y miles y millones de kalpas, las virtudes que obtendría de esta forma no se podrían comparar con las mucho mayores virtudes de la persona sabia que escucha este sutra, de quien acepta incluso una simple metáfora de él y la explica para beneficio de los demás. Los seres que tomen refugio en él rápidamente lograrán el insuperable sendero. Los bodhisattvas que dediquen su pensamiento a profundizar en la naturaleza de Buda saben que todos los seres la poseen y rápidamente alcanzarán lo insuperable. En ese momento el Bhagavan se dirigió al bodhisattva Vagramati diciendo: un incalculable tiempo atrás, en el remoto pasado, tanto como muchas inconcebibles grandes kalpas, había un Buda que era llamado Rey que otorga la luz eterna. El Tathagata, el Arhat, el perfectamente iluminado, el Sukata, el Buda Bhagavan. Vagramati, ¿por qué fue llamado el Rey que otorga la luz eterna? Cuando ese Buda estaba en el camino del Bodhisattva y descendió como un espíritu en el vientre, él siempre emitía luz que penetraba e iluminaba en un instante incluso los más pequeños átomos de todos los miles de mundos de Buda en las 10 direcciones. Cualquier ser que viera esta luz se llenaba de gozo. Sus emociones aflictivas eran destruidas. Llegó a estar dotado con el poder de la forma. Su sabiduría era perfecta y alcanzó una elocuencia que no conocía obstáculo. Si un ser infernal, si un fantasma hambriento, un animal, el rey Yama, el señor de la muerte o una asura veía esta luz, todos sus renacimientos en los reinos inferiores eran cortados y renacían como un deva. Si un deva veía esta luz, obtenía irreversiblemente el sendero elevado y era dotado con los 5 poderes supranormales. Si alguien que había logrado la irreversibilidad veía esta luz, obtenía el logro de la no producción de dharmas y las 50 virtudes. Vagramati, todas las tierras iluminadas por esa luz se volvían majestuosas y puras como porcelana translúcida, con cordones de oro marcando los senderos, luciendo con las fragancias de los distintos tipos de árboles de joyas, flores y frutos. Tenues soplos de brisa las acariciaban, produciendo agradables y sutiles sonidos que exponen libre e indiscriminadamente las virtudes de las 3 joyas, las de los bodhisattvas, el poder de las raíces de virtud, el estudio del sendero, el samadhi y la liberación. Los seres que lo escuchaban obtenían el gozo en el dharma. Su fe se hacía firme y se veían libres para siempre de los renacimientos desafortunados. Vagramati, porque todos los seres de las 10 direcciones estaban instantáneamente envueltos en luz, a las 6 en punto de mañana y tarde juntaban sus manos y ofrecían homenaje. Vagramati, hasta que obtuvo la budeidad y el paranirvana, el lugar donde el bodhisattva salía del vientre siempre brilló con luz. Tras su parinirvana, la estupa en la que se guardaron sus cenizas también relucía con luz. Consecuentemente, los habitantes de los reinos celestiales le llamaron Rey que otorga la luz eterna. Vagramati, cuando el Rey que otorga la luz eterna, el Tathagata, el Arhat, el perfectamente iluminado, alcanzó la budeidad, entre sus oyentes había un bodhisattva llamado Luz sin fin, así como un grupo de otros 2 billones de bodhisattvas. El gran ser, el bodhisattva Luz sin fin, volvió hacia el lugar en el que se encontraba el Buda y le preguntó acerca del Sutra de la naturaleza de Buda, y el Buda lo expuso.
permaneció en su asiento durante 50 largos kalpas y, porque protegió los pensamientos de todos los bodhisattvas, su voz alcanzó todos los rincones en los 10 mundos de Buda, incluso dentro de los más pequeños átomos, y se expandió a cientos de miles de campos de Buda. Debido a las innumerables diferentes continuidades de los bodhisattvas, dio cientos de miles de metáforas. Lo llamó el Sutra Mahayana de la naturaleza de Buda. Todos los bodhisattvas que lo oyeron alabaron este sutra, lo aceptaron, recitaron y practicaron, tal y como había sido explicado. Excepto 4, todos los demás bodhisattvas alcanzaron la budeidad. Bagramati, no debes de verlo como algo excepcional. ¿Cómo podría el bodhisattva luz sin fin ser diferente a ti? ¿Tú eres idéntico a él? Los 4 bodhisattvas que no alcanzaron aún la budeidad son Manjushri, Avalokiteshvara, Mahasattama Pratta y tú, Bagramati. Bagramati, el sutra de la naturaleza de Buda, tiene una gran capacidad. Cualquiera que lo escuche puede lograr el sendero de Buda. Entonces el Buda se expresó en verso diciendo: hace incontables kalpas un Buda llamado Rey que otorga la luz eterna, brillaba siempre emitiendo una gran luz e iluminando todos los innumerables mundos. El Bodhisattva luz sin final alcanzó por primera vez el sendero bajo este Buda y le pidió este sutra. El Buda, aceptándolo, lo proclamó. Todos los que allí se encontraban llegaron a ser conquistadores y todos los que lo oyeron lograron la budeidad, excepto 4 bodhisattvas: Manjushri, Avalokiteshvara, Mahasattama Pratta y Bagramati. Estos 4 bodhisattvas, todos ellos, anteriormente habían escuchado este dharma. De ellos, Bagramati era el discípulo con más talento. En ese tiempo era llamado Luz sin fin y ya había escuchado este sutra. Cuando yo primeramente busqué el sendero en el trono del león, marcando el lugar de la iluminación, también yo una vez recibí este sutra y lo practiqué tal y como lo había escuchado. Debido a estas raíces de virtud, rápidamente logré la condición de Buda. Por lo tanto, todos los bodhisattvas deben de apoyar y enseñar este sutra. Después de que lo hayáis oído y practicado tal y como ha sido explicado, llegaréis a convertiros en Buda tal y como yo lo soy ahora. Si una persona apoya este sutra, se comportará él mismo como el Bhagavan. Si una persona obtiene este sutra, será llamado protector del Dharma del Buda, y entonces, en nombre del mundo, protegerá todo lo que los Budas proclaman. Si alguien apoya este sutra, será llamado Rey del Dharma, y a los ojos del mundo será merecedor de ser alabado como el Bhagavan. Entonces, cuando el Bhagavan hubo terminado de exponer este sutra, Bagramati, junto con los 4 grupos de bodhisattvas, dioses, gandharvas, asuras y demás, se alegraron de lo que habían oído explicar al Buda y lo practicaron tal y como había sido dicho. Fin del sutra. Traducido por William H. Grosnick. Publicado en Práctica Budista, Donald S. López, Princeton University Press, 1995. Traducido al castellano por el ignorante y falto de devoción Upasaka Losang Gyatso. Narrado por Cristina Ingrid B. Gracias por escuchar.